Hola, soy María Vela y esto es Aula Web. Hoy vamos a hablar sobre funciones y en concreto nos vamos a centrar en el dominio. El dominio de una función es el conjunto de números para los cuales está definida y se denota por dom de f o también mediante d, y lo podemos expresar como los números reales, porque vamos a trabajar con funciones reales, tales que existe la función, es decir, está definida. Bien, vamos a ver distintos dominios de funciones diferentes. Por ejemplo, tanto para funciones polinómicas, exponenciales, funciones de tipo seno, funciones de tipo coseno. El dominio va a ser el conjunto de todos los números reales. Hemos de advertir que en otras funciones trigonométricas, como la tangente o el arcotangente, el dominio ya no será todos los números reales. Pero no nos vamos a centrar en los dominios de estas funciones, sino que vamos a ver las funciones más interesantes. Vamos a ver en primer lugar funciones racionales y cómo podemos calcular su dominio. Si tenemos una función racional, lo que tendremos que hacer será ver en qué puntos se anula el denominador. Una función racional será, en general, un cociente de esta forma. Para que tenga sentido la expresión, el denominador tiene que ser distinto de 0. Vamos a ver mediante un ejemplo cómo se resolvería. Supongamos que tenemos esta función y nos piden calcular su dominio. Bien, pues tenemos que ver en qué puntos esta expresión es distinta de 0. Para ello resolvemos la ecuación de segundo grado, x² menos 5x más 6 igual a 0, que como ya hemos visto en vídeos anteriores, podemos resolver mediante la fórmula de la ecuación de segundo grado, menos b más menos b² menos 4ac partido de 2a. En este caso tendríamos 5 más menos raíz de 25 menos 24, 1 partido de 2, es decir, las soluciones serían x sub 1 igual a 2 y x sub 2 igual a 3. Por tanto, el dominio de f serían todos los reales excepto el 2 y el 3. Muy bien, esto es lo relativo a las funciones racionales. Vamos a trabajar ahora con funciones que sean radicales. Y vamos a distinguir dos casos, dependiendo de cómo sea la función. Si tiene índice impar, por ejemplo, una raíz cúbica, o si tiene índice par, por ejemplo, una raíz cuadrada. Funciones radicales. Tenemos dos casos. Este sería el apartado 2, 2.1, índice impar, y apartado 2.2, índice par. Bien, en el primer caso, el dominio serían todos los reales, puesto que tiene sentido, por ejemplo, calcular la raíz cúbica de la función x² menos 5x más 6 para cualquier valor de x. En cambio, si consideramos funciones radicales de índice par, por ejemplo, la misma función, pero en lugar de raíz cúbica, raíz cuadrada de x² menos 5x más 6, pues tendremos que ver en qué valores lo que se encuentra dentro de la raíz es
mayor o igual que 0. Muy bien, para eso necesitamos resolver una inecuación. En este caso, x al cuadrado menos 5x más 6 mayor o igual que 0. Y para resolver esa inecuación podemos emplear una tabla. Como ya conocemos cuáles son las soluciones de la ecuación asociada, voy a aprovechar que sé en qué puntos esta ecuación sería igual a 0, que es en el 2 y en el 3, y voy a escribir una tabla para resolver la inecuación. En primer lugar, pongo la primera de las raíces, luego la segunda y a continuación el producto, es decir, x al cuadrado menos 5x más 6. Vamos a pintar la tabla. ¿Y cuáles son los intervalos que tengo que considerar? Desde menos infinito hasta 2, que sería el valor primero que he encontrado, de 2 a 3 sería el siguiente intervalo, y de 3 a más infinito. Tengo que observar cómo es el signo en cada uno de estos intervalos. Para el primer polinomio x menos 2, de menos infinito a 2, tomo cualquier valor dentro de ese intervalo, por ejemplo el 0, y observo que es negativo. Para x menos 3, de forma análoga, tomo también el 0 y observo que es negativo. Negativo por negativo, positivo. Luego para este valor del polinomio obtengo un valor positivo. Razono de la misma manera ahora en el intervalo entre 2 y 3. Tomamos un valor, por ejemplo, 2,5. 2,5, si lo sustituimos en el primer polinomio, al restar obtenemos un valor positivo. En el segundo polinomio, un valor negativo. Más por menos, menos. Y por último, de forma análoga, para el intervalo 3 más infinito, obtenemos positivo, positivo, y positivo por positivo, positivo. Es decir, que del dominio tengo que eliminar los valores negativos, los que están en el intervalo 2, 3. Por tanto, ¿cuál sería la solución de este problema? El dominio de la función f estaría formado por los intervalos de menos infinito a 2, unión de 3 a más infinito. Y fijaros que tanto el 2 como el 3 están incluidos, puesto que tiene sentido calcular la raíz cuadrada de 0. Bien, por último vamos a ver el caso de las funciones logarítmicas, para terminar ya con el estudio. Si consideramos la misma función, es decir, x al cuadrado menos 5x más 6, pero en este caso calculando el logaritmo, observamos que el método para hallar el dominio es muy parecido al de las raíces. En el caso general tenemos una función que sea el logaritmo de un polinomio. Tendríamos que ver cuando esta expresión es estrictamente mayor que 0. Por ejemplo, con la función logaritmo de x al cuadrado menos 5x más 6, tendríamos que resolver la inecuación siguiente: x al cuadrado menos 5x más 6 mayor estricto que 0. Podemos hacer una tabla como la que hemos hecho antes para obtener el resultado del dominio, y en este caso va a ser muy parecido al de la raíz, con la salvedad de que como no tenemos el mayor o igual, tendremos que eliminar del dominio el valor 2 y el valor 3, puesto que no tiene sentido calcular
el logaritmo de un número que es igual a 0. Bueno, pues ya hemos terminado por hoy. Esto es todo lo relativo a dominios. Os esperamos en próximos vídeos.